Un gusto de saludarles una vez más para la reflexión diaria. Una persona me ha preguntado sobre una frase en latín que más de alguna vez hemos usado y quería saber su significado exacto y pensé hacer una reflexión sobre eso. Es una falacia lógica, se llama argumento ad hominem. En latín sería, en castellano sería argumento contra el hombre. Yo escribí un libro hace años que se titula Falacias, donde expongo cada una de las falacias lógicas y cómo las utilizamos en la argumentación. Las falacias lógicas aparentemente son lógicas. Y el gran problema de las falacias lógicas es que son persuasivas. Es decir, más o menos convencen al interlocutor de la validez de un argumento, pero es falaz. ¿Por qué? Cuando uno hace un análisis de argumentos, cuando uno hace una discusión de un argumento, cuando uno contrasta un argumento, lo que corresponde desde el punto de vista estrictamente lógico es que se argumente el argumento con argumentos, es decir, con ideas que contrasten la validez o la falsedad del argumento que se está exponiendo. La idea siempre en la argumentación lógica es que tenemos que dar argumentos que de alguna manera sirvan para determinar si la idea que se nos está presentando es correcta o incorrecta. Pero la gente suele recurrir a argucias lógicas que son falsedades, y una de ellas es el argumento ad hominem. Cuando se ven contrastados con la falta de argumento, muchas personas recurren al ataque contra la persona. Pero es que, ¿qué me vienes a decir tú si tú eres así, 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 asá, y en tu vida personal eres esto, esto y esto otro? Y atacan a la persona. El argumento ad hominem es falaz porque saca el foco del argumento, de la lógica del argumento, y se concentra en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la persona que está exponiendo el argumento. Por ejemplo, hace algunas semanas atrás puse una cita de la autora de la saga de libros de Harry Potter, la Rowling. Una cita que me pareció muy pertinente, muy lógica, con mucho contenido verdadero. Y alguien argumentó que no podía utilizar la cita de esa persona porque sus libros estaban llenos de brujería y llenos de conceptos equívocos y que esa persona no era una persona a quien había que tomar en serio. Y digo, un momentito, perdóname, pero eso no es verdad. Si quieres argumentar en contra del argumento, argumentalo. Pero cuando empiezas a atacar a la autora del argumento, entonces caes en argumento en falacia ad hominem, porque te desdices del argumento. A veces he citado a Nietzsche. Nietzsche, que fue hijo de un pastor luterano, es autor de una serie de libros ateos, con una concepción de mundo sin Dios y con una concepción antagónica frente a Dios. Pero eso no quita que haya dicho verdades enormes, con argumentos tremendamente lógicos y con argumentos verdaderos. Así que hay que tener cuidado cuando uno argumenta. Si vas a argumentar, dedícate al argumento, pero no ataques a la persona, porque al atacar a la persona, desvalorizas el argumento que estás tratando de presentar. De hecho, pierde fuerza, pierde valor, pero es persuasivo. Porque muchas personas empiezan a decir, por ejemplo, con Rowling, con su cita, algunas personas pueden decir, ah, sí, es falso. En la cita no es correcta porque lo dijo una persona que escribió novelas sobre brujería. No, aunque la persona haya escrito novelas sobre brujería, no tiene nada que ver con la validez o falsedad del argumento que está presentando. Aunque Nietzsche fue ateo, no tiene nada que ver con la validez del argumento que está presentando.
cuando no entendemos esto, terminamos no entendiendo la importancia de los argumentos. Rousseau, por ejemplo, escribió el libro Emilio, una obra sobre pedagogía, y fue una de las primeras grandes obras de pedagogía, escrito en el periodo de la Ilustración. Y algunas personas rechazan el libro porque en la vida personal, Rousseau fue un individuo contradictorio. Para empezar, todos los hijos que tuvo los dejó en un orfanato y nunca los crió. Y entonces alguna gente dice, pero ¿cómo me va a enseñar sobre pedagogía una persona que no fue capaz de criar a sus propios hijos? No fue capaz de criar a sus propios hijos, eso es un problema personal, pero el argumento que la persona está presentando tiene que ser analizado desde la perspectiva del argumento, si es lógico, si es verdadero, si es falaz, si no lo es, etc., independientemente de la vida de la persona. Por ahí debo tener un libro escrito por el historiador inglés Paul Johnson, que escribió hace algunos años el libro Intelectuales, donde recurriendo a la falacia de argumento ad hominem de una manera ilustrada, es decir, una persona muy bien informada, descalifica muchos argumentos y muchas ideas de algunos autores simplemente basándose en su vida personal. Y hay algo que uno podría considerar, por ejemplo, Karl Marx, que escribió El Capital, que no fue economista, y que en su vida se ganó un peso. Es decir, fue un individuo que fue mantenido, pero él escribió El Capital. Era una persona resentida en muchos sentidos, una persona que resentía la riqueza de otros, pero que no fue capaz de generar riqueza y escribió El Capital. Ahora, la validez del Capital. Yo creo que El Capital tiene algunas cosas válidas y otras cosas absurdas. Estoy hablando del Capital de Karl Marx, la base del marxismo. Y si tú quieres opinar sobre algo, tienes que estar informado. Y alguna vez leí El Capital, que es un mamotrepo indigesto. Ahora, que Marx haya sido una persona contradictoria en su vida personal, no le resta validez a algunos argumentos que puedan estar bien, pocos por cierto, en el Capital. En el caso de otros autores, Paul Johnson menciona a Jean-Paul Sartre, o Sartre en francés. Jean-Paul Sartre, que fue autor de libros como La náusea, una serie de obras de teatro, ganó el premio Nobel de literatura, pero lo rechazó, es uno de los dos autores que ha rechazado un premio Nobel de literatura. Y Johnson le da con todo, diciendo que es un mentiroso, que es una persona contradictoria, que es una persona que vivió de una forma incoherente frente a lo que planteaba, etc. Tú puedes decir todo eso y tiene validez, pero eso no significa que el argumento que el individuo está presentando sea falso o malo per se. Si quiero analizar la validez de un argumento, debo observar, analizar, reflexionar sobre el argumento, no sobre la persona. Cuando ataco a la persona, invalido el argumento. Ahora, esto es muy común, especialmente en el contexto de diálogos o discusiones sobre teología o sobre religión. Es muy común que muchas personas ataquen a los individuos que están formulando un planteamiento pensando o viendo sus vidas. Una cosa es su vida y otra cosa es su argumento. Si uno lee la Biblia, por ejemplo, uno de los sumos sacerdotes que hizo esa absurdo de juicio en contra de Jesucristo, dijo una verdad enorme de que es mejor que uno muera por todos a que todos tengan que padecer. Estaba pensando en términos de la reacción romana si ellos acusaban a Jesús de sedición, porque no olviden que Jesús no murió como un líder religioso, murió como un líder político, porque la acusación fue política, que es la que recibió Pilatos, y por eso hizo caso, porque hubiera sido una acusación estrictamente religiosa,
no les hace caso. Ahora, ¿dijo una verdad? Claro que dijo el sumo sacerdote una verdad. ¿Es verdadero el sumo sacerdote en su vida? No. Es una persona contradictoria, es una persona con una vida compleja, no tenemos mucho más antecedentes, aunque hay antecedentes extrabíblicos que muestran a una persona contradictoria. Entonces, en suma, ¿qué es lo que es el argumento ad hominem? Es cuando atacas a la persona y no analizas el argumento. Eso es una falacia lógica. Eso es incorrecto desde el punto de vista de la argumentación. Cuando quieres argumentar, argumenta. ¿Qué cosa? El argumento, valga la redundancia. Es decir, critica los planteamientos, analiza la debilidad de un argumento, pero no ataques a la persona porque eso es una falacia y eso debilita el argumento e invalida en muchos casos el argumento porque demuestra que la persona carece de argumentos para argumentar o para contraargumentar lo que se le está planteando. Hay muchas falacias lógicas. Esta es una de las más comunes, pero hay otras. La falacia de Lecundian, la falacia de composición, etcétera, etcétera. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.